Pero también por ahí ayer mencionaba Johan sobre los apéndices epiploicos, que son anexos que tiene el colon, por decirlo así, formaciones grasas que están a lo largo del recorrido del colon o a lo largo de la extensión del colon. Tienen la importancia, por un lado, de que algunos de los vasos que llegan a irrigar la pared del colon continúan a través de estos apéndices epiploicos. Eso por un lado. Y por otro lado, esta misma relación vascular, es decir, el hecho de que llegue un vaso dentro del apéndice epiploico también lo hace un sitio relativamente constante o frecuente de la presencia de divertículos. Cuando vayamos a abordar el tema de enfermedad diverticular, vamos a ver que los sitios en los cuales se forman los divertículos son zonas de debilidad de la pared del colon. ¿Cuáles son estas zonas de debilidad? Pues los lugares donde los vasos rectos penetran en la pared del colon. Estas son zonas de debilitamiento. Entonces, si debemos de tener en consideración cuando hacemos cirugía de colon, si por alguna circunstancia tenemos que quitar alguno de estos epiploicos porque está interfiriendo con nuestro problema o nuestro procedimiento, siempre tener en mente de que este apéndice epiploico puede contener algún divertículo, si es que el paciente tiene divertículos, ¿no? Entonces es algo que tomamos en consideración. Eso por un lado, y por otro lado también nos va a servir como referencia para poder diferenciar cuando termina el colon y cuando comienza el recto. Pero bueno, no me quiero meter mucho en eso. Recto, y vamos a puntualizar sobre estas diferencias entre el colon y el recto, ¿sale? Hasta Johan todavía no, ¿verdad? Hola, ¿sí me escuchan bien? Sí, súper bien. Bueno, vamos a continuar con el apartado de recto y conducto anal. Como ya vimos ayer, pues mi compañero Johan y bueno, vamos a iniciar con la anatomía del recto. ¿Le das, por favor, Johan? Bueno, como ya sabemos, el recto va a ser la porción del intestino grueso que va a estar ubicada entre el colon sigmoides y el canal anal. Esto dentro de la pelvis menor. Este va a medir aproximadamente 15 centímetros de longitud y no va a poseer tenis a comparación con el resto del intestino grueso. Se va a extender desde la unión recto-sigmoide, que es aproximadamente por delante de la tercera vértebra sacra hasta más inferior. En cuanto a las flexuras laterales o las flexuras del plano coronal, ¿le das, Johan? Van a ser tres, una superior, una intermedia y una inferior. La flexura superior va a ser de convexidad hacia la derecha, la flexura intermedia va a ser de convexidad hacia la izquierda y esta va a ser la más pronunciada de las tres flexuras. Y por último, la flexura inferior, que es, al igual que la flexura superior, de convexidad hacia la derecha. Entonces, estas flexuras, a su vez, van a producir en el interior del recto los pliegues transversos. Estos son pliegues que van a medir de 1 a 2 centímetros de espesor y van a estar formados por la mucosa, la submucosa y por la circular interna de la capa muscular. Entonces,
válvulas que tienen se encuentran en la configuración interna, pero en el lucro de la capa muscular. Son conocidas como válvulas de Houston. Estas válvulas de Houston pueden ser inconstantes. Hay 3, algunos pacientes tienen 2, algunos pacientes nada más tienen 1. Pero en términos generales, la descripción más frecuente es tener estas 3 válvulas de Houston. ¿Qué importancia tienen? Bueno, uno, porque nos ayudan a tener una diferenciación endoscópica entre el recto y la primera porción o la parte inicial del colon sigmoide. Diferenciación endoscópica. Y por otro lado, que el grosor que tienen estas válvulas de Houston son unos excelentes sitios para tomar biopsias. Vamos a tomar biopsias. Segmento del recto, pues preferimos hacerlo sobre estos pliegues. Además, no tienen mayor importancia, simplemente nos pueden ayudar a hacer una diferenciación endoscópica entre un segmento y otro, pero funcionalmente en realidad no nos representan gran importancia, ¿sale? Bueno, entonces, este pliegue transverso, que es el pliegue medio, va a ser el más grande y el más constante de los 3, como ya lo mencioné. Y este va a ser palpable hacia el lado derecho del recto a 6 u 8 centímetros por encima del ano. Entonces, debajo de este pliegue va a existir una dilatación, que es la ampolla rectal. Esta ampolla es la parte más dilatada del recto y la parte que va a estar localizada por encima del diafragma pélvico. Entonces, como es la parte más dilatada del recto, en este punto se van a acumular las heces y las paredes de estas van a estar cubiertas, por así decirlo, por receptores de presión, los cuales van a enviar el deseo de defecar. Pero bueno, esto lo vamos a ver un poco más adelante en el apartado de fisiología. Entonces, los pliegues transversos, el superior y el inferior, van a ser las válvulas de Houston y estas se van a poder identificar hacia la izquierda del recto. ¿Le das, Johan? Bueno, esta es una imagen solo para representar la ampolla rectal, que como ya lo mencioné, es la dilatación que se va a encontrar por debajo del pliegue transverso medio. Entonces, en cuanto a las capas, el recto va a contar con la mucosa, que de igual forma va a ser de tipo intestinal, al igual que en el resto del colon, la submucosa, la muscular con su circular interna y su longitudinal, y pues la serosa, que ahorita lo vamos a ver cuando hablemos sobre el peritoneo. Iniciando con algunos de estos músculos, tenemos el rectococcigio, que pues se va a extender, como su nombre lo dice, desde la segunda o la tercera vértebra coccigia hasta el recto. ¿Le das, Johan? También tenemos los músculos del diafragma pélvico, que son 3, el pubo rectal, el pubo coccigio y el iliococcigio, que básicamente sirven para ¿cómo se llama? El sostén del piso. ¿Y le das, Johan? Y también tenemos otros músculos como el recto vesical, que pues va desde la capa longitudinal del recto hasta la lateral de la vejiga. Y bueno, en esta misma imagen podemos observar el pubo rectal y el pubo coccigio y cómo llegan a la parte posterior del recto. En cuanto al peritoneo, este va a cubrir solo los 2/3 superiores del
la pared solo anterior y lateral del recto. Entonces, el peritoneo va a formar unos repliegues que, como ya lo hemos visto, van a formar dos sacos, que son el fondo de saco recto vesical en el hombre y el fondo de saco recto uterino o de Douglas en la mujer. Y bueno, en la imagen de la izquierda, está el fondo de saco recto vesical y en la imagen de la izquierda el fondo de saco de Douglas en la mujer. En cuanto a las relaciones, vamos a tener relaciones posteriores, laterales y anteriores. En la relación posterior tenemos que tomar en cuenta que, como ya lo hablamos en las flexuras, va a seguir la concavidad sacrococcígea. Entonces, posterior al recto vamos a encontrar tejido conectivo y después la fascia presacra, con distintas estructuras, más que nada arterias, que es la sacra media, también las sacras laterales y los troncos simpáticos del sacro. Y también, por último, se va a encontrar directamente en relación con el plano óseo, que es pues el sacro y el coxis. Bueno, aquí solo para... le das yo creo que salieron unas flechitas. Las arterias que van a estar en relación directa con la cara posterior del recto, que es la sacra media y las sacras laterales. En cuanto a las relaciones laterales, tenemos en la porción perineal las fosas pararrectales y también el mesocolon sigmoideo, que se ve en la parte superior de la imagen. También en la porción subperitoneal van a estar el músculo, tanto el obturador interno con su respectiva fascia, y abajo de el músculo elevador del ano, de igual forma con su fascia. Entonces, también en este punto, en su relación lateral, vamos a tener los vasos ilíacos internos y el uréter, que de igual forma aquí se ven en la imagen en las partes superiores. En cuanto a las relaciones anteriores, pues va a depender del hombre y en la mujer. En el hombre se va a encontrar con la cara posterior de la vejiga, a esto a través del fondo de saco recto vesical, que ya los mencionamos, también con asas del intestino delgado y con el colon sigmoides. Mientras que en la mujer va a estar relacionado directamente con la cara posterior del útero y, como ya lo vimos, con su saco, con su fondo de saco, también con los ligamentos anchos, con las trompas con las trompas de falopio. ¿Y la vagina? Sí, también. En la porción subperitoneal va a estar relacionado con la cara más posterior de la vagina. Y en el hombre también es importante mencionar las relaciones con la próstata y las vesículas. Las vesículas. ¿Vale? Ok. Sí. Bueno, iniciando con la vascularización, el recto va a recibir sangre a través de las arterias rectales, que van a ser 3, la superior, una media y una inferior, de las cuales estas 3 se van a unir y van a formar a su vez un plexo, que es el plexo arterial submucoso, en el cual se van a, básicamente anastomosar estas arterias. Entonces, tenemos la arteria rectal superior. Esta va a ser rama terminal de la mesentérica inferior, se va a separar del tronco y va a dar sus ramas, tanto derecha como izquierda, y estas se van a encargar de la irrigación, pero de la cara posterior del recto. Después tenemos la rectal media. Esta va a ser de igual forma con su rama derecha e izquierda, pero van a ser ramas de la ilíaca interna, y donde lo leí decía que a veces pueden ser ramas de la vesical inferior.
Entonces, también esta arteria, la rectal media, en su trayecto va a emitir ramas vaginales para la mujer y ramas prostáticas para el hombre. Y por último, la rectal inferior, de igual forma, rama derecha y rama izquierda van a ser ramas de la pudenda interna y pues van a atravesar, van a irrigar ambos esfínteres, que lo vamos a ver un poco más adelante, al igual que la piel que va a estar por debajo de las válvulas anales. Entonces, esto va a ser en cuanto a las arterias. Las venas se van a originar a partir del plexo submucoso, del que van a surgir de igual forma las tres raíces, al igual que las arterias, una superior, una media y una inferior. La rectal superior va a seguir el trayecto de la arteria y van a terminar en el sistema portohepático a través de la mesentérica inferior. Es la rectal superior y luego la mesentérica inferior, llega a la esplénica y luego al sistema porta. Entonces, después le sigue la rectal media, de igual forma sigue a su arteria y va a terminar en la ilíaca interna y después va a llegar a la cava inferior. Y en cuanto a la rectal inferior, esta termina en la pudenda interna y de igual forma llega a los ilíacos internos y después a la cava. Entonces, no sé si tengan alguna duda, solo para recalcar que la rectal superior va a drenar el sistema porta, mientras que la rectal media y la rectal inferior van a drenar a la cava. ¿Por qué es importante esto, Dan? Sí, está Daniel. ¿Dónde anda Daniel? Bueno, Dianita Coronado, ¿andas por ahí? Doctor, no lo escucho, ¿me puede repetir, por favor? Porque es la importancia de conocer el drenaje venoso del recto. Pues porque es la importancia radica en los sangrados de tubo digestivo bajo. Entonces, sí, o sea, ver la cantidad, la magnitud que puede ocurrir del sangrado y las complicaciones que puede tener. Pero ¿qué patología en específico nos puede interesar con base a este tipo de drenaje venoso? Las varices por hipertensión. Ok, a ver, háblanos de eso. ¿Dónde está? ¿Anda por ahí, Dan? ¿Dónde anda el Dan? Es que como que no me agarra bien el internet. Permítame, doctor. Es que no escucho. Bueno, no se preocupen. Esto es importante tenerlo en consideración. A ver, échale. ¿Qué onda? Doctor, ¿puedo responder yo su pregunta? Sí, a ver, arráncate. Bueno, tengo entendido que es importante porque como el tercio superior del recto drena directamente en lo que es el sistema portal, las hipertensiones portales también nos pueden desarrollar lo que son hemorroides en lo que es el tercio superior. Ok, casi un 50%. Alguien puede hacer una consideración distinta, pero sí va por ahí, Eduardo, algo parecido. Abraham, te ando buscando, Abraham Delgado. A ver, compleméntanos esto. Ya ven que aquí a nivel de la pared del recto se forman plexos que están interconectados, tanto de la, ¿cómo se llama? De la rectal
rectal superior como de la rectal media inferior. Entonces, si llegara a haber una patología de un aumento de la presión en la hipertensión portal, de manera retrógrada, empieza a haber dilatación de las, ¿cómo se llama? De las venas de estos plexos. Entonces, estas venas tortuosas pudieran dar resultado de varices rectales como tal. Ok, varices anorrectales, sí. No, ibas por ahí, Lalo, pero sí, o sea, no son hemorroides porque la hipertensión portal no tiene relación alguna con el desarrollo de hemorroides. La enfermedad hemorroidal y las varices anorrectales son patologías totalmente distintas, no tienen relación una con otra, pero sí, por estas características de un drenaje venoso hacia la circulación portal, algunos pacientes pueden desarrollar a consecuencia de la hipertensión portal varices anorrectales y ser un motivo de sangrado de tubo digestivo bajo, pero como origen en estas varices anorrectales a consecuencia de la hipertensión portal. No hay que confundir, o no es lo mismo enfermedad hemorroidal que varices anorrectales por hipertensión portal. De los tres, retomando un poquito lo de la irrigación de estos tres vasos arteriales, la rectal superior, media, inferior, el más inconstante de los tres es la rectal media. Los más constantes son la rectal superior y la rectal inferior. Es importante conocer una diferenciación quirúrgica entre la parte final del sigmoides y el recto en sí. ¿Cuáles creen ustedes que son estas diferenciaciones en cuanto a su estructura anatómica? ¿Cómo podemos decir o qué referencias anatómicas vamos a tomar para decir aquí termina el colon y aquí empieza el recto? Las tenias. Las tenias. ¿Qué tienen las tenias? Pues ya no van a estar. Ok, entonces el colon sí tiene tenias y el recto no tiene tenias. Las tenias que vienen a lo largo de todo el colon, desde el ciego hasta el sigmoides, se van a unir y van a formar la capa longitudinal externa del recto. ¿Sí? Hablamos que en el colon pues, la capa longitudinal externa está dada básicamente por las tenias. Es lo único que hay de músculo longitudinal externo, pero en el recto no. Estas tenias se forman toda la capa longitudinal externa del recto. Entonces es una referencia anatómica. Otra. Que ya no hay apéndices epiploicos. Apéndices epiploicos. Ya no hay apéndices epiploicos en el recto. Muy bien. ¿Cuál otra? Pues los pliegues de mucosa que había mencionado. Sí, esa es una diferenciación endoscópica que nos pudiera servir. Cuando parte de las diferenciaciones endoscópicas, pues precisamente la presencia de estas válvulas de Houston, hay un cambio en la coloración de la mucosa. La mucosa del recto es generalmente un poco más pálida que la mucosa del resto del colon. ¿Qué más? El promontorio, habitualmente tomamos como otra referencia anatómica del promontorio para abajo, estamos hablando que ya es recto, el promontorio para arriba estamos hablando que es colon sigmoides. Otra de las referencias es cuando inicia la arteria rectal superior. Cuando la arteria mesentérica inferior pasa por delante de la ilíaca izquierda, se convierte en arteria rectal superior, y en ese punto consideramos que ya también es parte del inicio del recto. Todas estas diferenciaciones anatómicas son importantes con fines quirúrgicos. El recto, como bien lo comentaba su compañera, pues tiene un tamaño promedio de 15 centímetros. Puede ser más corto, sobre todo en las mujeres, por cuestiones de la estatura, pero en términos generales son 15 centímetros y lo vamos a dividir en tercios: recto superior, recto medio y recto inferior. Y esto también tiene implicaciones importantes, sobre todo en patologías como cáncer colorectal. Generalmente el recto medio, nada más en su cara anterior, está recubierta por peritoneo, y el recto superior, su cara anterior, está recubierto por peritoneo, pero también sus caras laterales. La cara posterior del recto corresponde prácticamente en toda su extensión a la presencia del mesorrecto. Este mesorrecto es un meso fijo que lo mantiene fijo precisamente hacia la concavidad del hueso sacro.
A través de este mesorrecto pues pasan las arterias principales, el drenaje venoso y también los ganglios linfáticos, ¿de acuerdo? Cuando es importante también tener en consideración las relaciones de la cara anterior del recto, tanto en el hombre como en la mujer. El tercio inferior del recto en el hombre pues va a estar en relación con las válvulas, con las glándulas seminales y con la próstata, y en la mujer pues va a estar relacionada con la vagina en su tercio medio y en su tercio inferior. Y más hacia su tercio superior puede estar en relación con el útero, en el caso de las mujeres que no tienen histerectomía, o con la vagina, con la vejiga en las mujeres que tienen histerectomía, y por supuesto un poquito también en el hombre. ¿Qué más les iba a mencionar del recto? Bueno, ahorita que entremos a fisiología, veo que nos van a mencionar un poquito acerca de esa función sensitiva que empezaste a comentar, Alondra. No sé si nos ibas a comentar algo más de anatomía o es todo lo que traes de anatomía. Faltaban los linfáticos y luego ya sigue canal anal. Cierto. Bueno, ponme una de las imágenes donde está la reflexión peritoneal. Regrésate. Doctor, tenía una duda. Es que Sí. cuando se hace una histerectomía, el fondo de saco desaparece. O sea, ya. ¿No? O sea, se hace con la vejiga. Así es, ese queda como en el hombre, haz de cuenta. El fondo de saco queda en esa porción, como en el hombre. Ok. Esta reflexión peritoneal, como la vemos, por ejemplo, en la imagen, el fondo de saco de Douglas es una referencia anatómica importante también para nosotros al momento de realizar una cirugía. Hay tres procedimientos que podemos hacer con relativa frecuencia en los pacientes que tienen patología a nivel de colon, a nivel del recto. Uno, que se llama sigmoidectomía, que es una sigmoidectomía, pues resecar el sigmoides, ¿no? ¿Cuál es nuestra referencia anatómica? Bueno, de la reflexión peritoneal hacia arriba, estamos hablando que estamos haciendo únicamente sigmoidectomía, ¿vale? Cuando involucra únicamente resecar el sigmoides sin resecar el recto, estamos haciendo una sigmoidectomía. Pero hay patologías como el cáncer de recto en su tercio superior que involucra resecar obviamente toda el tercio superior del recto, pero también parte del recto medio. Cuando hacemos este procedimiento y que tenemos que abrir la reflexión peritoneal para poder acceder al recto medio y al recto inferior, estamos hablando que nuestro procedimiento se llama resección anterior baja, ¿sí? O sea, ya abrimos la reflexión peritoneal anterior para poder acceder a las estructuras pélvicas a través de este abordaje. Lo que nos interesa obviamente es exponer de la mejor manera el recto medio y el recto inferior. Necesitamos tener un margen libre del tumor en sentido distal para hacer una resección oncológica completa. Cuando hablamos en sentido estricto, con que hagamos una resección de 1 centímetro distal al tumor es más que suficiente. Esto nos ayuda mucho en tumores cuando están en recto medio o recto inferior, que tenemos muy poco margen de acción. Esto nos ayuda mucho en el sentido de que no tenemos que hacer resecciones tan amplias en sentido distal, por lo que habíamos comentado al igual del colon. El sentido del flujo de la linfa es en sentido cefálico, no en sentido distal. Entonces, por eso nos permite hacer una resección oncológica únicamente resecando 1 centímetro por abajo del borde inferior del tumor, ¿sale? Entonces, se los quería comentar que esta reflexión peritoneal es importante con estos fines quirúrgicos y nos sirve mucho como punto de referencia, ¿sale? El drenaje linfático pues prácticamente va a seguir el drenaje de los vasos, de las venas y de las arterias, con una especial consideración que tenemos que hacer, por ejemplo, a nivel del conducto anal o a nivel del recto inferior, parte del drenaje linfático se va
hacer a través de los ganglios linfáticos inguinales. Entonces, siempre que tenemos a un paciente con problemas neoplásicos a nivel del recto inferior o a nivel del conducto anal sobre todo, siempre es obligado a hacer exploraciones de la región inguinal en búsqueda de invasión metastásica hacia los nódulos linfáticos inguinales, como lo podemos ver aquí en la imagen que bien nos representa su compañera, cisefáticos inguinales como relieve ganglionar del drenaje linfático del recto inferior y del conducto anal. Eso es importante conocerlo. El resto del recto medio y del recto superior se hace generalmente siguiendo el mismo trayecto de los vasos, ¿vale? Ok, adelante. Pásame otra diapositiva. A ver, pásame la otra que me ibas a presentar. Esta que... la inervación. Ok, a ver, échate, esto también está bueno. Pues solo iba a mencionar, ¿sí me escucho, verdad? Sí. Ok, solo iba a mencionar que el recto va a recibir inervación a través de los plexos hipogástricos, tanto superior como inferior, que van a ser, pues, por ramos del plexo simpático sacro y por ramos parasimpáticos por los nervios esplácnicos pélvicos, que son de S2 a S4. Y ya. Ok, igual que la irrigación, la inervación es igual. A partir de la flexura explénica en sentido proximal, la irrigación es independiente del resto del colon, distal a la flexura esplénica y al recto. A nivel del recto, las raíces sacras S2, S3 y S4 son las que nos van a formar el nervio pudendo, que es el que va a dar la inervación tanto sensitiva como motora, sobre todo para el conducto anal. Esto es muy importante porque hay muchas patologías que las pueden afectar y también pueden ser fuente importante o referencia importante con fines de tratamiento. Una de las patologías que más vemos como coloproctólogos es la incontinencia fecal o la incontinencia anal, y muchas veces esta patología se resuelve realizando estimulación sacra o neuromodulación sacra. Lo que hacemos es que se colocan electrodos en estas raíces nerviosas, ya sea S2, S3 o S4, con la finalidad de estimular el nervio pudendo, porque se originan estas raíces sacras, y con esto podemos lograr mejoría importante en los pacientes que tienen este tipo de problema de incontinencia. ¿Vale? Ok, adelante. En realidad la fisiología anorrectal es muy, pero muy compleja. O sea, la verdad es que la fisiología de la defecación, la fisiología sensitiva, el diafragma pélvico, es muy, pero muy, pero muy complejo. Es muy difícil poderlo analizar o estudiar como una estructura aislada. Generalmente lo debemos de evaluar como todo un conjunto, porque este diafragma urogenital implica tanto la vagina, la uretra, todos los músculos del piso pélvico, que interaccionan como una sola unidad y no de forma independiente. Entonces, los estudios diagnósticos y terapéuticos de esta porción en cuanto a fisiología del piso pélvico son muy, muy complejos, son estudios de alta especialidad. No es nada sencillo comprenderlo y no es nada sencillo tratarlo. Aquí, a diferencia del resto de lo que hemos estudiado con abordajes de tomografía, ultrasonido, en realidad brinca la complejidad y generalmente tenemos que utilizar abordajes con resonancia magnética. Hay ultrasonidos, pero que son ultrasonidos dinámicos y ultrasonido endonal y endorrectal, que para empezar son equipos muy especializados que generalmente ni siquiera son manejados, por ejemplo, por médicos radiólogos. Habitualmente este tipo de ultrasonidos los realiza coloproctólogos, y son bastante complejo entender toda esta fisiología. Ahí, así como estuvimos viendo a nivel esofágico, la manometría esofágica, pues acá también tenemos la manometría anorrectal, que nos va a proporcionar datos importantes acerca de
la sensibilidad rectal, de la fuerza de los esfínteres, de su capacidad de contracción, del tiempo de contracción, entre otras muchas más detalles. Pero bueno, por ejemplo, nosotros como coloproctólogos, dentro de la coloproctología, digamos que hay otra alta especialidad que es precisamente fisiología del piso pélvico. Y generalmente pues todos los diplomados en este tipo de fisiología se llevan hasta un año extra de lo que ya estudiamos 2 años como subespecialidad. Entonces la verdad es que es bastante complejo. No es nada sencillo entenderlo ni realizar el abordaje diagnóstico y terapéutico en este tipo de enfermedades o patologías anorrectales, ¿sale? Háblanos un poquito de conducto anal. No, esto ya sería todo en cuanto a recto. No sé si mis compañeros tengan alguna duda, sino para ya continuar recto, con el algo. conducto anal. 15 centímetros en promedio, recuerden, recto superior, medio inferior, rectal superior, media inferior. El drenaje parte a través del sistema porta, parte a través del sistema de la circulación sistémica. La reflexión peritoneal prácticamente cubre nada más una porción del recto, la cara anterior del tercio medio y la cara anterior y laterales del recto superior. El recto inferior pues prácticamente no está en contacto con esta reflexión peritoneal. Y el drenaje linfático, ¿no? El releve ganglionar inguinal que puede tener tanto el recto inferior como el conducto anal. Bueno, entonces continuaremos con el canal anal. Este va a corresponder. Conducto. Anal o conducto. Digo, es el anal, pero en realidad no es un canal. Un canal es distinto a un conducto, pero nos vamos a referir siempre como conducto anal, que es la forma correcta, el conducto anal, porque es un tubo. Ok, bueno, continuando con el conducto anal. Este va a ser el segmento terminal del sistema digestivo. Va a comenzar desde la unión anorrectal, que esto es a la altura del diafragma pélvico, como lo pueden ver en la imagen. Y bueno, este va a estar ubicado aproximadamente por debajo de la punta del coxis, pero por encima de las columnas anales. Va a tener un trayecto de 3 a 4 centímetros y va a terminar pues en el ano, ¿no? Este canal... Bueno, en realidad cuando estamos hablando del conducto anal vamos a poder hacer referencia al conducto anal en 2 sentidos, en su aspecto embriológico o en su aspecto quirúrgico. Lo que tú nos mencionas, por ejemplo, desde el pubo rectal o desde el inicio de donde termina los músculos del piso pélvico hacia las columnas anales, eso sería una diferenciación más que nada embriológica. ¿Cómo es esto? Bueno, en realidad el conducto anatómico, el conducto anal quirúrgico es todo este segmento. Mide en promedio entre 2 y 4 centímetros, ¿sale? Y la diferenciación, como tú nos lo comentas, es un poquito más embriológica o anatómica. De aquí para arriba tiene mucosa y de aquí para abajo es piel perianal. Por su origen embriológico se diferencian estas estructuras porque se originan de distintas capas, de distintas capas embriológicas, ¿sale? Pero a final de cuentas lo que más nos va a importar es el conducto anal quirúrgico o anatómico, que es en conjunto todo este segmento, ¿sale? El conducto anal tiene 2 músculos. Esto es un corte transversal, un corte coronal, o frontal. El conducto anal tiene 2 músculos. Uno, que es el músculo anal interno o esfínter anal interno, y otro, que es el esfínter anal externo. Estos músculos los vemos ahorita en un corte, insisto, coronal o frontal, pero estos músculos son casi totalmente circunferenciales. El interno, el esfínter anal interno, que es músculo liso, y el externo, músculo anal externo, que es músculo estriado.
son, insisto otra vez, por su origen, son distintos. Por el músculo, el esfínter anal interno, por ser un músculo liso, es un músculo involuntario, y el músculo anal externo, por ser músculo estriado, tiene hasta cierto punto una porción o una parte de su fisiología que puede ser controlada de una manera consciente, ¿sale? Es decir, nosotros podemos decidir cuándo relajar la musculatura del esfínter anal externo para permitir una evacuación o permitir la salida de gases, y cuándo incrementar la fuerza de contracción para evitar la salida de gases o la salida de materia fecal de manera involuntaria. Este músculo estriado tiene además una característica. A diferencia del resto de los músculos estriados del cuerpo, tiene una contracción de forma permanente. Este músculo siempre está contraído con la finalidad de evitar precisamente la salida de gases o de líquido o materia fecal de forma involuntaria. El conducto anal ok, de aquí para abajo es piel anal y de aquí para arriba es mucosa. Bueno, dentro de esta mucosa hay una zona de transición entre esta zona de transición es también conocida como zona Z, y va cambiando el epitelio de un epitelio columnar a un epitelio, de un epitelio estratificado a un epitelio columnar. Esta zona además es muy, pero muy rica en inervación. Es altamente sensitiva a la presión, al dolor, a la temperatura, y con lo que nos mencionaste hace rato de la función sensitiva, en esta parte es donde se produce parte del reflejo que llamamos reflejo, ok. refiero en cuanto a su consistencia. Cuando el recto se empieza a llenar, parte del esfínter anal interno, en su porción superior, se relaja. Al relajarse, permite que el contenido que tiene el recto se ponga en contacto con estas terminaciones nerviosas y nos permita hacer lo que se conoce como un muestreo. Es decir, ese muestreo nos va a permitir a nosotros saber si el recto está lleno de gas, si está lleno de materia fecal líquida o si está lleno de materia fecal sólida. Es una de las funciones de mucha importancia dentro de la fisiología anorrectal. Además, parte de la configuración interna del conducto anal en su mitad superior, que correspondería a este segmento, tiene esto que se llama cojinetes o almohadillas anales. Estos cojinetes o almohadillas anales son estructuras fisiológicas, estructuras anatómicas normales dentro del conducto anal. Esto, en términos estrictos, podríamos considerar que no son hemorroides. Hay algunos libros o alguna literatura que menciona estas almohadillas anales como estructuras hemorroidales internas normales. Hay cierta discrepancia en la literatura entre esto. Por eso, ustedes muchas veces escuchar que hay gente que dice, o literatura que dice, que todos tenemos enfermas. Esto viene sobre todo porque ahorita estamos hablando de arteria recta en el nombre de plexos hemorroidales. Y estos plexos hemorroidales, como bien nos comentó su compañera, van a tener una amplia red de anastomosis submucosas e intramucosas que nos van a llenar estas almohadillas o estos cojinetes anales. Entonces, estos cojinetes anales tienen como parte de su irrigación los vasos hemorroidales. Entonces, por eso es frecuente que se confunda o que se les denomine
como hemorroides. Si los denominan como hemorroides, como estructuras normales, está bien porque hay literatura que se lo menciona. Si ustedes dicen que son cojinetes o almohadillas anales, también está bien. Yo en lo particular, cuando explico a mis pacientes acerca de patología hemorroidal, a mí me gusta más hacerles la diferenciación de que estos son almohadillas o cojinetes anales que están pegados por fibras elásticas al esfínter anal interno. Con el paso del tiempo, estas fibras elásticas pierden fuerza y los cojinetes o almohadillas anales empiezan a prolapsar, y es cuando empieza el problema de enfermedad hemorroidal. A mí me gusta más mencionarlo o diferenciarlo así, pero insisto, si ustedes lo hacen de la otra manera, está bien porque al final de cuentas hay literatura que lo soporta. Estas almohadillas o cojinetes anales, además de contener parte de estas terminaciones nerviosas que nos permiten hacer el muestreo, tienen una función menor o poco importante dentro de la continencia anal. Nos proporcionan cerca del 15% de la continencia anal, ¿sale? Es muy poco, pero bueno, por su distribución o disposición, que generalmente es una anterolateral derecha, una posterolateral derecha y una lateral izquierda, se dice que nos ayudan a proporcionarnos un sello hermético del conducto anal. Están dispuestas de esta manera, ¿sale? Esto no quiere decir que cuando operamos a un paciente de hemorroides y le quitamos las hemorroides y por ende los cojinetes anales que se enfermaron, el paciente vaya a tener incontinencia, pero bueno, dentro de la fisiología se nos menciona que hasta un 15% del porcentaje de continencia está dado precisamente a través de estas cojinetes o almohadillas anales. Dentro de estos cojinetes o almohadillas anales, bueno, están revestidos de mucosa, igual que la mucosa del recto, y dentro tienen sinusoides. Estos sinusoides sabemos que no son ni arterias ni son venas, tienen unas características histopatológicas distintas, pero contienen sangre arterial, ¿vale? Por eso cuando un paciente tiene sangrado, consecuencia de enfermedad hemorroidal, la sangre es roja, fresca, brillante. Y cuando se hicieron estudios de gasometría, esto confirmaba que realmente el pH y la oxigenación pues correspondía con un pH de sangre arterial. Por eso los sangrados son tan frescos, tan rutilantes y pueden ser tan abundantes. Estos sinusoides no tienen válvulas generalmente, y eso también hace que el sangrado pueda ser más profuso cuando estamos hablando de patología hemorroidal. Perdónenme, ya regresé. La parte externa del conducto anal es piel, es anodermo, es piel perianal, y esta piel en términos generales conserva las mismas características del resto de la piel del cuerpo, incluso tiene anexos. Uñas no, evidentemente, pero sí hay glándulas y sí hay, o puede haber vello, sobre todo en la parte más externa del conducto anal. Esta piel perianal también es altamente sensible a la presión, al dolor, al tacto, profundo, superficial, a la temperatura. Es una zona extremadamente sensible y por ende que puede ser bastante dolorosa. Debajo de la piel perianal, en este segmento, encontramos los plexos hemorroidales externos revestidos de esta piel perianal. Esta piel perianal tiene cierta elasticidad porque obviamente el ano se abre y se cierra y debe ese movimiento de apertura y cierre del conducto anal.
cirugías, los que se han lavado han tenido la oportunidad de tocar precisamente cómo se siente la diferencia entre el esfínter anal interno y el inicio del esfínter anal externo. A nosotros, por múltiples patologías, es importante tener la ubicación de los esfínteres y la diferenciación entre uno y otro. Una de las patologías que vemos muy comúnmente es la fisura anal aguda o fisura anal crónica. Esta patología lleva implícito dentro de su fisiopatología la hipertonía del esfínter anal interno. Esto generalmente no lo tratamos con medicamentos, sino que requiere cirugía. ¿Qué hacemos durante esta cirugía? Bueno, pues identificamos el espacio interesfintérico, es decir, el espacio entre el esfínter anal interno y el esfínter anal externo, el surco interesfintérico, y metemos una pequeña pinza y cortamos aproximadamente medio centímetro o hasta 1 centímetro de este esfínter anal interno que está hipertónico, para relajarlo y de esta manera que nos favorezca la resolución de esta fisura anal. Como referencia anatómico-quirúrgica, para nosotros es muy importante este espacio interesfintérico y este surco entre el esfínter anal interno y el esfínter anal externo. ¿Qué otra cosa importante les tengo que mencionar sobre esto? Hay mucho, todavía tenemos que hablar. Bueno, ¿quieres agregar algo, Alondra, de lo que he estado comentando? Ya me callo, chica. No, pues iba a explicar lo de la zona de transición, el pecten y eso, pero... A ver, háblanos de la zona de transición, pues, para que no estés tan desanimado. A ver, bueno, entonces, ¿le das a la siguiente, Johan? Como ya lo mencionó el doctor, este canal va a ser pues estrecho como consecuencia de los dos esfínteres, tanto interno como externo. Entonces ahora vamos a iniciar con las características de la capa mucosa del canal. Primero tenemos las columnas anales, o también conocidas como columnas de Morgagni. Estos van a ser de 6 a 10 pliegues que van a ser longitudinales y que pues básicamente van a contener las arterias, los plexos venosos y las células musculares lisas, y van a tener, pues para este punto todavía va a ser epitelio columnar, epitelio cilíndrico. También imagínense que el recto es un órgano que funciona como reservorio, es un órgano que está dilatado, de repente tiene que entrar a través del hiato pélvico y a partir de aquí convertirse en conducto anal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando entra en este segmento, en la unión anorrectal, digamos que como que se corruga, y eso es lo que favorece en parte la formación de estas columnas anales o columnas de Morgagni. Además de esto, como bien les compañera, viene el músculo liso que va cojinete de estas almohadillas anales, esfínter interno, y esas fijaciones contribuyen aún más a la formación de estas columnas de Morgagni. Perdóname, Londra, es que me emocioné. No. con la flechita roja. Entonces, importante las criptas. Es el sitio por donde drenan las glándulas anales. Así es. Las glándulas, mira, está muy bonita esta imagen. Las glándulas anales, la mayoría de las glándulas anales, alrededor del 90% de las glándulas anales drenan o se encuentran ubicadas en el espacio submucoso.
Hay otro porcentaje, está a nivel del esfínter interno, otro en el espacio interesfintérico y otro, el menos frecuente, en el esfínter anal externo. La importancia es que, como podemos ver aquí, si ustedes se fijan, aquí está una glándula, aquí está otra glándula, esta otra glándula. Y estas glándulas tienen un conducto de drenaje. Estas glándulas son mucoproductoras, producen moco y lo drenan dentro del conducto anal con la finalidad de mantenerlo lubricado y hasta cierto punto favorecer el paso de las evacuaciones. Ok, estas criptas en algunas ocasiones se obstruyen, se tapan. Otra vez puede ser por cuerpos extraños, que es lo menos frecuente, pero de las situaciones más frecuentes es cuando los pacientes tienen estreñimiento intenso, episodios de pujo intenso o episodios de diarrea. Se inflama esta zona, el orificio de drenaje de la glándula se tapa, la glándula sigue produciendo moco, pero este moco no puede salir porque la cripta está bloqueada, está edematizada, está obstruida. Entonces el moco se acumula. Ya saben que toda secreción dentro del organismo es caldo de cultivo, se infecta y se forma un absceso. Así es como surgen los abscesos perianales. Cerca del 90-95% de los abscesos perianales tienen un origen criptoglandular, es decir, la fisiopatología que les acabo de mencionar. Esa es la importancia de estas criptas anales. Son los sitios de desembocadura de las glándulas. ¿Vale? Ok. Ya nos vamos, tengo que ir por mis bendiciones al cole y ya es tarde, mis muchachos. Nos vemos. ¿Qué onda? ¿Qué? Mande, ¿qué pasó? ¿El examen de lunes va a ser a la hora clase? Y generalmente es a la hora clase, así es. Entonces nos veremos con la clase el martes. Así es, exactamente. Yo espero que nada más recibir la confirmación de parte de la uni, que no haya problema con el horario, yo les aviso. Ok, doctor. Gracias. Sería